Muy bien, hermanos, pues Dios los bendiga. Amén, hermanos. Dios los siga bendiciendo mucho. Amén. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a estar analizando la vida de una persona que estaba en una situación terrible. Estaba leproso, tenía lepra. Parece ser que esa enfermedad aún existe. Yo nunca he visto a una persona así, pero según se dice, hermanos, que la carne se les empieza a podrir, empieza a caer la carne, se empieza a podrir y ya cuando está muy avanzada, pues empiezan a quedar los huesos descubiertos. Es como un cáncer en la carne, en la piel. Imagínese usted qué incomodidad, qué vergonzoso, qué horrible, qué situación tan más terrible una persona que tiene esa lepra. Este hombre del cual vamos a estar viendo en versículo 12 hasta el 16, este hombre dice que su cuerpo estaba lleno de lepra. Y hermanos, yo creo que ha de ser vergonzoso, muy vergonzoso estar en una condición así. No sé si eso causa dolor o no, probable, no lo sé, pero sí mucha incomodidad, una situación bien difícil. Y este hombre, hermanos, estaba cuerpo lleno de lepra. Y hay dos cosas que vamos a ver también bien importantes. Este hombre tuvo la fe de que el Señor Jesucristo lo podía sanar. Él tuvo esa fe y tuvo la humildad para venir a postrarse delante del Señor. Dos cosas bien importantes, la fe, la humildad. Ya su vida su vida estaba ya desahuciada, esa enfermedad ya, en otras palabras, él ya estaba pues, destinado a morir pronto. Y una situación bien difícil. Una persona así eran despreciables, no deberían de acercarse a ninguna otra persona porque es una enfermedad contagiosa. Y según se dice que tenían que ponerles, o tenían ellos que ponerse unas campanitas para que las demás personas se dieran cuenta que por ahí andaban, o avisar, gritar que iban a llegar o iban a pasar. Este hombre, cuando ve al Señor Jesucristo, inmediatamente fue a él. No sé qué tan cerca se haya acercado, porque no les era permitido que se acercaran mucho. Yo sé que el Señor Jesucristo no tenía problema con eso, pero dice que se postró, se humilló, se postró, y le hace una pregunta bien importante. ¿Tú quieres? O sea, él tenía la seguridad de que el Señor podía. Ahora, si tú quieres, tú puedes limpiar. En otras palabras, tú puedes sanar. Yo quiero, hermanos, que nos llevemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor lo puede hacer todo. ¿Qué hay difícil para el Señor? No hay nada. Él es todopoderoso. Siempre piensa en esto. Él es el creador del universo, el creador de todas las cosas. Él es todopoderoso. Y la Biblia nos dice que fue Jesucristo quien creó todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, Jesucristo, el que se humilló, el que estuvo dispuesto a dejar su trono glorioso, su lugar, su reino, venir a este mundo por nosotros los pecadores. El pecado es comparable, la Biblia lo compara con la lepra con el pecado. El pecado es algo detestable a los ojos de Dios, es horrible. ¿Por qué? Porque el pecado es abominación delante de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores a causa de esta carne, pero Dios nos amó y Él estuvo dispuesto, siendo un Dios santo, estando en su trono, en su reino, un lugar puro donde no existe el pecado, donde el pecado no puede entrar.
Dios vino para salvarnos a nosotros los pecadores. Y qué interesante, hermanos, que ese Dios todopoderoso le dijo a ese leproso, sí, quiero. Maravilloso consuelo para ese hombre cuando él escuchó esas palabras, yo quiero. Y dice que al instante la lepra apareció de su cuerpo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por ese maravilloso amor que nos tiene a nosotros. Padre, nosotros somos pecadores, nosotros fallamos. Ruego, Señor, que nos muestre en qué le fallamos y para poder, Señor, nosotros decir, Señor, aquí estoy, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor. Las cosas que para nosotros son difíciles, son imposibles, Señor, usted tiene el poder para. Señor, lo único que usted quiere es que tengamos la fe y la humildad para reconocer y venir hacia usted, Señor. Ayúdenos, ayúdenos, se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Vamos a leer, hermano, comenzar con el versículo 12. Vea lo que dice ahí en ese versículo 12, dice, sucedió que estando él, o sea Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre, y quiero que vea usted esa palabra lleno de lepra, o sea, todo su cuerpo estaba lleno, probablemente ya había entrado en putrefacción, pudriéndosele la carne, lleno de lepra, una situación bien difícil. Pero vea lo que dice, el cual, viendo a Jesús, vio a Jesús, o sea, ya él sabía de Jesús, ya había oído la fama del Señor, se había extendido, y él sabía que Jesucristo era pues el profeta, el maestro. Yo no sé qué pensaba del Señor Jesucristo él, pero sabía que había hecho milagros, que había hecho sanidades, y él puso toda su confianza. Dice que se postró con el rostro en tierra, se humilló hasta lo más bajo, y se humilla hasta el suelo. Y dijo, ahí encontró, él vio ahí esa esperanza, esa luz, esa esperanza, ese consuelo. Cuando lo ve, se consoló, sintió que ahí estaba su esperanza, viene, se postra delante de él con su rostro en tierra, y luego le hace esa pregunta: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme o puedes limpiarme. Le dice, Señor, si quieres, puedes. O sea, él está poniendo toda su confianza y confiando de que él podía, ¿verdad que sí, hermanos? Que él podía, no está cuestionando si puede, no. Si quieres, puedes. Entonces, esas palabras, yo creo que al Señor Jesucristo le agradaron mucho, porque la fe, hermanos, es la que mueve montañas. La fe es la que hace que la mano de Dios se mueva. La fe, el creer, el confiar y el ser humildes para reconocer, Señor, yo necesito, porque todos, hermanos, necesitamos de la ayuda, del poder, de la bendición de nuestro Dios. Todos lo necesitamos. Entonces, es importante la humildad. Tener la fe, tú lo puedes hacer, y ser humildes, reconocer y venir delante de su trono para pedirle el favor, lo que necesitamos a él. No sé, lo que sea, cualquier cosa, sea carácter, sea situación, sea angustia, sea cualquier tipo de problema, cualquier cosa que necesitamos del Señor, Él está dispuesto. A este hombre le dijo, quiero, sé limpio. Entonces el Señor quiere ayudarnos, quiere cambiarnos. Lo único que se requiere es creer que Él puede hacerlo, y humildemente pedírselo al Señor. ¿Sí, hermanos? Así de que en Él no había duda. Veamos el versículo 13, dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio.
Qué bendición. Imagínense, hermanos, ¿qué sintió ese hombre que ya era desahuciado, que ya estaba destinado a morir? Ya no había remedio para él. Una persona bien despreciable, a lo mejor ya maloliente, porque probablemente huelen mal, por la carne se les está pudriendo y a lo mejor no se puede ni bañar, qué sé yo. Si se bañan, pues no lo sé, ¿verdad? Pero nunca he tenido la experiencia de ver una persona así, no sé, pero por lo que uno ha visto a veces en videos bíblicos y se ve que ya tienen que andar con trapos amarrados, todos sucios, como que la carne se les va pudriendo y todo eso. Y esta persona, hermano, cuando viene al Señor, ¿qué sentiría cuando el Señor le dice quiero ser limpio? ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Algo, hermano, ¿cuál sería el problema que tú más has tenido? ¿Cuál es el problema que más te ha afligido, te ha acongojado? No tiene comparación al problema de este hombre, ¿verdad que no, hermanos? No se puede comparar una situación de esas. Y qué bendición que el Señor, el Dios, el Creador de todo el universo, le dijo, quiero limpio, quiero. El Señor no dijo, déjame pensarlo, o mira, te portas mal, o estás así por esto, por eso te pasa esto. No, simplemente le dijo, quiero. ¿Por qué? Porque ese hombre tuvo la fe y la humildad para venir delante del Creador del universo. Y eso es lo que quiero yo, hermanos, con la ayuda del Señor, que nos llevemos en nuestro corazón la fe, creerle a Él, que Él puede hacerlo, ser humildes, reconocer que nosotros lo necesitamos. ¿Cuál sea tu necesidad? ¿Cuál es lo que tú necesitas? Él te lo quiere dar. Él te lo quiere dar. Solamente reconoce que Él te lo puede dar. Créele por la fe que Él puede. Por la fe, cree que Él puede hacerlo y que seas humilde para venir delante del Señor. Este hombre, hermanos, tuvo esas dos características de humillarse, tuvo la fe, creyendo que Él podía hacerlo. En versículo 13 vamos a volverlo a leer. Dice, entonces Él, o sea, el Señor Jesucristo, extendiendo Él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y vea qué impresionante, dice que al instante la lepra se fue de él. Al instante se fue la lepra de él. Y luego le dice, versículo 14, y él le mandó que no dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Esta parte es muy importante, hermanos, para testimonio a ellos. Ellos tenían que preguntar, a ver, ¿cómo fuiste sanado? ¿Qué fue lo que pasó? Eras un leproso y a ver, porque tenían que revisarlo. Eso está en Levíticos, creo, capítulo 14, donde explica cuando una persona estaba leproso, qué era lo que tenía que hacer. Tenía que llevar dos avecillas, una la sacrificaban, la otra la embarraban de sangre, la dejaban ir. Hacían unos ciertos rituales ahí, pero el sacerdote tenía que preguntar, investigar qué fue lo que pasó, y ellos se daban cuenta al este hombre presentarse ahí, se dieron cuenta que fue el Señor Jesucristo, fue Jesús el que lo había sanado con su poder. Aquel que después, tal vez ellos mismos, no lo sé, pero crucificaron, y muchos de los sacerdotes gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué tremendo, hermanos, que el Señor dice, muéstrate a ellos para testimonio a ellos, para que ellos se dieran cuenta de que ese personaje que andaba ahí predicando, haciendo milagros humildemente, era el Mesías enviado al pueblo de Israel. Era el Mesías, y es el Mesías, y es el Salvador del mundo. Ellos no lo aceptaron, pero nosotros lo hemos aceptado. A los suyos vino, los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, y por eso está la situación como está. Por eso el pueblo de Israel está sufriendo lo que está sufriendo, por eso está en esa guerra que está, porque rechazaron a su Mesías. Dios tenga misericordia de ellos. Pero gracias a Dios, porque tú y yo le hemos creído, lo hemos aceptado. Le dice, ve, muéstrate para testimonio a ellos. En el Evangelio de Marcos dice, porque ahí también se narra este hecho, Marcos dice que él fue y lo publicó. El Señor Jesucristo le hace el encargo. No le digas a nadie, solamente ve, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos, pero él no se pudo quedar callado. Hermano, ¿quién se puede quedar callado con un milagro de esos? Tienes que ir mira, me sanó. ¿Quién te sanó? El Señor Jesús. Jesús me sanó y hizo este milagro. Y pues era algo impactante, algo impresionante. Él fue, lo divulgó mucho, lo publicó, no se pudo quedar callado. Y por esa razón, dice el versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Qué triste, hermanos, que habiendo tenido al Señor Jesucristo ahí, habiendo sabido, habiendo oído, habiéndole escuchado predicar, no le creyeron la mayoría. Pocos sí, pero la mayoría no le creyeron, lo rechazaron. Pero el Señor, vea que lo que Él hacía, quería que esas personas como los sacerdotes se dieran cuenta que Él era, que no hubiera pretexto en ellos de que no supimos. Ellos supieron, ellos vieron todo lo que estaba pasando. Y hoy en nuestros días, hermano, lo que Dios está haciendo, porque Él quiere que sepamos. Cada cosa que a nosotros nos pasa, cada cosa, cada vivencia, lo que está sucediendo, ahí está el Señor obrando. Porque la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está aquí, hermano. Él lo prometió y Él está aquí. Y esta palabra, hermanos, es para que nos la llevemos en nuestro corazón pensando. Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere sacarnos de cualquier problema. Solamente créele, ten la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquellas cosas que aún no las ves, pero Él tiene el poder para dártelas cuando le crees y humildemente vienes y se lo pides al Señor. Dice el versículo 15, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. El 16 dice, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. En el Evangelio de Juan vemos unas palabras bien importantes aquí. En el capítulo 5, versículo 39, algo bien importante que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos y a las personas que lo escuchaban, a los judíos. En el verso 39, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, escudriñad las escrituras, o sea, rebúscalas, léelas, escudriñalas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea que a través de ellas puedes alcanzar la vida eterna. Pero vea qué importante lo que el Señor Jesucristo le dice a estos judíos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñalas, les dice a los judíos, porque ellas son las que hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Y luego dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir a mí para yo darle la vida. Él es el dador de la vida, Él es el dador de la salvación. Por eso decía a estas personas, como a este leproso, ve y muéstrate a ellos, para testimonio a ellos. Pero qué corazón tan más duro, hermanos. Qué corazón tan duro.
Dice, y no quieres venir a mí. ¿Cuántos milagros vieron? ¿Cuántos predicaciones escucharon? ¿Cuántas maravillas? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían y lo que ellos leían, daban testimonio de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el que les había prometido Moisés. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan la vida. 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí estaba el problema. No tenían amor de Dios en sus corazones. Eran religiosos, empedernidos, pero no había amor. Hermanos, el propósito, el plan de Dios en nuestra vida, en el cristianismo, es que amemos al prójimo, que deseemos la salvación, la santificación de las demás personas, de la iglesia, de nuestros familiares. Ese es el propósito, ese es el punto, la salvación de las almas, porque si las personas no son salvos, se van a perder. Y todo está alrededor del amor, porque sin amor, hermanos, no hay nada bueno. Sin amor es puro ruido, pura religión, y no está lo más importante que sirve para que otras almas conozcan al Señor Jesucristo, para que sean salvos, para que no se pierdan. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice, mas yo conozco, el verso 42 lo vuelvo a leer, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y mire, hermanos, estas palabras son muy importantes porque al Señor Jesucristo lo rechazaron. Y cuando venga el anticristo, a ese sí lo van a recibir. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo vengo enviado del reino de Dios, del trono de Dios, del trono glorioso. He venido en cumplimiento de la promesa del Mesías, el Mesías que había prometido Moisés en los escritos del Antiguo Testamento, de la Torá, de los 5 libros que Moisés escribió. Ahí está la promesa. Yo soy esa persona. Muchas veces lo repitió. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy aquel que se le presentó a Moisés, el yo soy. Cuando te pregunten quién te envió, diles, yo soy, me envió. Es el mismo Dios Todopoderoso. Y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué pasa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos, dice, si otro viniere en su propio nombre, en su vanidad, en su vanagloria, en su soberbia, a ese recibiréis. Y eso es lo que va a pasar, hermanos, desafortunadamente con el pueblo de Israel. Viene el anticristo y a ese lo van a recibir. Y luego los va a traicionar y van a ser engañados. Dice, ¿cómo podéis, versículo 44, cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora, hermanos, esa palabra se cumple y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, ahí mismo en el Evangelio de Juan, versículo 10 dice, en el capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón, hablando de el mentiroso, del engañoso, del diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El Señor ofrece la vida abundante. Qué triste, hermano, ¿por qué el ser humano es tan terco en buscar las cosas por otro lado en lugar de venir al Señor? Cuando el Señor Jesucristo lo que quiere darnos es vida, paz, tranquilidad, bendición en Cristo. Y las personas van hacia otro lado, la religión,
muchas cosas que no convienen cuando Cristo quiere darnos lo que es mejor para nuestra vida. El Señor ofrece la vida abundante. El enemigo lo que quiere es robar, quiere matar y quiere destruir. Y eso ya depende de cada uno de nosotros. Si la persona o del ser humano, del individuo, quiere seguir engañado o quiere seguir a Cristo, está brazos abiertos. Ven a mí. Ven. Cual sea tu problema, mi problema, cual sea el problema del ser humano, Él tiene el poder. Solamente créele que puede bendecir, ayudar y reconócelo, humíllate, sé humilde. Dile, Señor, yo necesito esto. Todos necesitamos algo de Dios, ¿verdad, hermanos? Todos necesitamos algo. Hay algo que siempre estamos necesitando de Dios. Pues así como el Señor hizo con ese leproso, quiere hacer contigo. Él quiere poner su mano en nosotros y decir, yo quiero, recibe esta bendición. En su tiempo, no sé, pero Él lo va a hacer. No te canses de estar delante del Señor pidiéndole, que el Señor te va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, por su grande amor para con nosotros, por su paciencia, Señor. Gracias por ese ejemplo, Señor, de este hombre leproso, su vida ya desahuciada, ya destinado a morir a causa de esa enfermedad, Señor. Pero qué bendición, Señor, qué bendición que ahí en el instante, Señor, vio la sanidad. Y de seguro está ahorita con usted, Señor, que Él fue salvo. Él le creyó, fue salvo. Fue una bendición. Padre, ayúdenos a siempre creerle, a siempre ser humildes y decir, reconocer y decir, Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello, necesito lo otro. Yo sé que usted nunca se cansa de darnos, nunca se cansa de estar acariciándonos, de estarnos dando ese sustento, de estarnos supliendo, estarnos consolando, siempre ahí está. Señor, usted prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos.